Nunca imaginé que el silencio pudiera gritarme al oído. La primera vez que sentí su presencia fue en la penumbra de mi habitación, apenas pasada la medianoche. Me costaba conciliar el sueño, así que me recosté, dispuesto a dejarme arrullar por la oscuridad. De pronto, un susurro recorrió el aire, una voz fría, quebrada, que pronunciaba mi nombre como si lo arrancara de mis entrañas. Me incorporé de golpe, el corazón martillando en el pecho, pero no vi nada, solo la sombra temblorosa de mi cortina al otro lado de la habitación. Al principio creí que era producto de mi mente exhausta, la tensión acumulada de semanas sin descanso. Sin embargo, al cerrar los ojos, lo volví a escuchar, esta vez más cerca. ¿Estás solo, de verdad? Mi respiración se volvió irregular, y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Extendí mi mano hacia la mesita de noche, buscando el celular, pero no pude encender la lámpara. El interruptor no respondía. Fue entonces cuando el murmullo se hizo carcajada y el brillo de un ojo rojo destelló apenas a mis pies. Recordé las historias de mi infancia, cuentos de abuelas sobre un ente sin nombre que habitaba grietas invisibles de la casa, alimentándose del miedo. Negué con la cabeza, intentando convencerme de que todo era alucinación. Pero al día siguiente amanecí con arañazos en el hombro y una marca indeleble, negra como tinta, que no estaba allí la noche anterior. Mi pulso se aceleró al notar su forma malsana, un círculo irregular bordeado de pequeñas protuberancias, como la boca de un monstruo. Las siguientes noches, la criatura se volvió más audaz. Empezó a susurrarme secretos que nadie debería saber, fragmentos de recuerdos enterrados, conversaciones íntimas con amigos que creía olvidadas. Con voz susurrante, me describía en detalle cada cicatriz, cada trauma, cada revés que había intentado sepultar tras años de terapias y medicación. Y lo peor, amenazaba con liberarlos, con hacerlos reales. Sentía mi mente pender de un hilo, incapaz de discernir la realidad de sus maliciosos juegos. Una madrugada, empecé a escuchar pasos arrastrándose fuera de mi puerta. Golpeteos suaves, como si alguien cambullera el pomo con lentitud enfermiza. Abrí los ojos en la penumbra. La puerta, entreabierta, mostraba apenas un rayo de luz que parecía temblar. El susurro brotó desde el otro lado. «No abras, o te perderás para siempre». Mis manos sudaban sobre las sábanas, pero no pude resistir. Me levanté y avancé, atraído por una fuerza invisible. Cada paso resonaba en mis sienes, y noté cómo las paredes a mi alrededor parecían estrecharse, arrancando el oxígeno de mis pulmones. Al otro lado del pasillo, la criatura se materializó en el marco de la puerta. Un contorno oscuro sin rasgos precisos, envuelto en un humo espeso que olía a tierra mojada y a podredumbre. Su silueta se alargó, creciendo hasta casi rozar el techo, y susurros guturales se mezclaron con gritos lejanos de mis propias pesadillas. Quise gritar, pero solo un hilo de voz consiguió salir. «¿Qué quieres de mí?» Entonces, su tórax se abrió en una mueca que no era boca ni ventana, sino un abismo lleno de ojos diminutos que parpadeaban al unísono. Un golpe seco retumbó detrás de mí. La puerta se cerró de golpe, en un suspiro tan frío como la tumba. La sombra desapareció. Me quedé temblando, el cuerpo empapado en sudor frío, mientras el silencio volvía a instalarse. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Cuando quise encender la luz, el interruptor obedeció, y mi mirada cayó de nuevo en la mancha negra de mi hombro. Ahora se había extendido, como si respirara, latiendo con un pulso propio. Sentí un dolor sordo. Aquella marca no era solo un recordatorio. Era la llave de la puerta por la que el ente había entrado. Y aquí estoy, narrando esto en susurros, porque sé que me escucha, que distorsiona mis palabras y los giros de mi voz para torturarme. Nadie más lo ve. Nadie cree que siga ahí, asomándose tras mis párpados cada vez que cierro los ojos. Ahora lo sé. Esta vez no huirá. Y mañana, cuando despierte, solo quedará la marca latiendo en mi piel, y las consecuencias de abrirle la puerta al terror. Hasta donde llegará antes del amanecer. Creí que la huella en mi hombro era la única señal de su paso, pero estaba equivocado. Desde esa noche, la casa dejó de ser mía. Cada rincón se retorcía a voluntad de la presencia, transformando lo familiar en un laberinto de pesadilla. Uno de los primeros signos fue el espejo del pasillo. Hacía días que no lo utilizaba, pero aquella tarde, al pasar frente a él,
Noté que mi reflejo parpadeaba con un retardo imposible, como si la imagen vacilara entre mi mundo y otro. Me detuve en seco, mi rostro apareció pálido, con las ojeras tan profundas que parecían grietas, y unos labios que me susurraron, sin mover la boca: no huyas. Intenté recobrar la calma, pero la voz se multiplicó en mi cabeza, un eco que me perseguía hasta la cocina, donde el ambiente se cargó de un olor agrio, casi metálico. Al abrir la nevera, encontré que dentro algo palpitaba, un corazón diminuto, cubierto de una sustancia viscosa, latiendo con la misma cadencia que mi miedo. Un jadeo me asaltó, y lo arrojé al suelo, donde se esparció como un charco oscuro. Sentí náuseas y corrí hacia el baño, con la certeza de que estaba volviéndome loco. Aquella noche no dormí. Me quedé en vela, vigilando cada centímetro del techo, atento a cualquier signo de movimiento. A media madrugada, el ruido vino de la sala, muebles arrastrándose, crujidos, y un golpe seco que resonó en las paredes. Salí temblando y lo vi. El sillón, que había quedado siempre contra la ventana, se había girado para encarar la puerta. Un murmullo gutural ascendió desde su interior. «Ven». Me acerqué, temeroso y atraído a la vez, como un imán perverso. Entonces algo se deslizó por el brazo del sillón, un cuerpo esquelético, cubierto de pliegues oscuros. Alcancé a ver sus dedos, largos y afilados, antes de que se escondiera en su regazo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Al día siguiente, salí a buscar respuestas. La paranoia me impulsaba a investigar la historia de la casa, sus antiguos habitantes, rumores de sucesos extraños. Descubrí que, hace casi un siglo, un hombre recluido por problemas mentales había vivido allí, obsesionado con rituales para abrir puertas invisibles y comunicarse con lo que llamaba el otro lado. Llamé a un historiador local, que me advirtió: nunca toque lo que no entiende. Hay historias de desaparecidos. Cerré el teléfono con manos temblorosas. Esa misma tarde, mientras hojeaba antiguos recortes en el desván, las tablas del piso emitieron un crujido bajo mis pies. El aire se enfrió de golpe. Detrás de mí, una vocecita canturreó una nana infantil, una melodía que jamás escuché en mi vida pero que me resultaba extrañamente familiar. Un escalofrío me recorrió al reconocer la letra. Hablaba de un niño atrapado entre dos mundos, sin poder ni volver ni avanzar. Di media vuelta y lo vi. Un juguete de hojalata, oxidado, girando solo en el suelo, con los pies atados a una cuerda. No había rastro de cuerda ni de nadie que lo hiciera girar. Mientras me agachaba para recogerlo, la sombra apareció a mis espaldas en el marco de la puerta. Me giré de golpe, pero ya no había nada. Sin embargo, el juguete estaba caliente, como si acabara de pasar por fuego. Empecé a sentir que mi mente se fragmentaba. Voces que discutían entre sí en mi cabeza, acusaciones, susurros de traición. Las paredes se tornaban translúcidas y revelaban figuras oscuras que se movían detrás. Amigos y familiares notaron mi cambio. Mis llamadas se volvían incoherentes, mis ojos vidriosos. Intenté hablar con mi hermana, pero al mencionarle la casa, su tono cambió. «No vuelvas allí, deja las cosas donde están». Su mirada guardaba un miedo que nunca había visto en ella. Aquella noche, recibí un mensaje de texto extraño en mi celular, un conjunto de símbolos incomprensibles. Lo abrí instintivamente. Al instante, la pantalla se apagó. Entonces, mi respiración se detuvo. Vi una silueta detrás de mí en el reflejo del televisor apagado. Su figura era nítida esta vez. Un rostro sin ojos, con la boca partida en una sonrisa interminable. Antes de que pudiera girarme, el mensaje volvió a mi vista en la pantalla. «Ojos en la oscuridad te vigilan». El terror me paralizó. Las luces de la habitación se atenuaron, y un murmullo ascendió de las paredes. Pude distinguir palabras sueltas. «Te pertenece. No escaparás». Quise arrancar el cable de la televisión, pero mis manos se negaron a obedecer. Y entonces, sucedió lo imposible. La figura emergió del televisor, tomando forma tangible en el aire. Tenía mis mismas proporciones, mi misma ropa, pero su presencia exudaba muerte. Alzó un dedo y, en el último instante antes de que me hallara, murmuró: «Ella ya lo sabe. Muy pronto vendrá». Un golpe sordo retumbó en la puerta. Alguien aporreaba el metal. Grité con todas mis fuerzas, sin recibir respuesta.
Afuera, en el pasillo, escuché una voz que reconocí al instante. Era la de mi hermana, pero distante, lejana, arrastrando palabras inconexas. La puerta rechinó al abrirse. ¿Qué encontraré al otro lado? Al abrirse la puerta, mis peores pesadillas tomaron cuerpo en el umbral. Mi hermana estaba ahí, pálida hasta lo imposible, con los ojos tan dilatados que parecían espejos oscuros. Llevaba la misma blusa que yo estrené la noche que pinté mi habitación de azul profundo, hace apenas 2 semanas. Sentí que la sangre se me helaba en las venas al reconocer esa prenda. Yo había cambiado de ropa antes de venir, y nadie más podría saberlo. Un escalofrío me recorrió entero cuando noté una mancha oscura, idéntica a la marca de mi hombro, asomando en su cuello. «Ven», susurró con mi misma voz, arrastrando las sílabas como si le costara aliento. Mi corazón estalló en un martilleo frenético. Quise cerrar la puerta de golpe, pero mis manos se negaron a responder. Mis pensamientos giraban en un vórtice de confusión. ¿Era ella? ¿O esa entidad había conseguido disfrazarse de mi hermana para arrancarme cualquier resquicio de cordura? El silencio se volvió insoportable, cortado solo por el eco de mi respiración entrecortada. La figura avanzó un paso. Su pelo caía lacio, como hilos de sombra, y al hacerlo, una brisa helada se coló en la casa, agitando las cortinas sin que hubiera corriente. Yo retrocedí, arrastrando los pies sobre la alfombra, hasta que mi espalda chocó contra el marco. Vi el pulso de la mancha en su cuello, latía con un ritmo irregular, como si respirara con vida propia. «¿Sabes lo que quiere?», dijo. «Lo ha sentido en cada rincón». No pude responder. Una gota de sudor frío resbaló por mi sien. De repente, el suelo bajo mis pies tembló levemente. Un crujido sordo vino de dentro de la casa, y el eco de otro golpeteo, esa vez mucho más cerca, como si algo hubiese empezado a golpear con fuerza desde las paredes mismas. Mi hermana alzó la mano, señalando detrás de mí. Giré la cabeza y la vi. Una grieta en la pared, como si el yeso se hubiese abierto de abajo hacia arriba, dejando ver una negrura infinita. De su interior brotó un lamento lastimero, un llanto infantil que me taladró el cráneo. La criatura, esa figura espectral que me perseguía, hablaba con 1000 voces a la vez, y de pronto reconocí la nana que me susurró en el desván. Sentí la tentación de huir, pero mi cuerpo permaneció clavado al suelo. Entonces mi hermana dio un paso adelante, y la grieta se ensanchó. Filamentos de sombra treparon por la pared, reptando hacia nosotros con una lentitud obscena. Aquella neblina negra cobraba forma de extremidades huesudas que se estiraban, ansiosas por alcanzarnos. «Todo va a cambiar», murmuró, con un extraño matiz de ternura en la voz. «Nunca volverás a ser el mismo». En ese momento, el llanto cesó y las sombras retrocedieron unos centímetros, como acobardadas por algo. Sentí que me atraían. Querían arrastrarme al interior de esa boca sombría. Inspiré hondo, reuniendo fuerzas. «No te acerques», grité, pero mis palabras sonaron huecas. Mi hermana alzó una ceja, y su rostro se retorció en una mueca antinatural. La piel se le onduló, revelando orificios diminutos que parpadearon en silencio. Un grito se quedó atrapado en mi garganta. De pronto, el interruptor de la luz explotó con un chasquido seco. Toda la casa quedó sumida en una penumbra más espesa que nunca, como si las sombras hubieran absorbido la poca claridad que quedaba. El silencio volvió, cargado de una tensión cortante. Y entonces, sentí un tirón en la correa de mi reloj. Lo alcé con la mano temblorosa. En la correa aparecía grabada una palabra que no había estado antes, ni podría estar jamás en un reloj. «Bienvenido». Las letras parecían talladas en mi propia piel, y al verlas, un torrente de recuerdos prohibidos inundó mi mente. Rituales en el sótano de la casa, cirios de cera negra dispuestos en círculo, cantos ininteligibles que yo mismo recité en sueños. Un golpe atronó detrás de mí. La puerta de la entrada se cerró de un portazo, y el murmullo regresó, multiplicado por 100, convertido en un coro sordo de voces hambrientas. Mi hermana, o lo que fuera ella, alzó los brazos, y las sombras que brotaban de la grieta se instalaron alrededor, rodeándonos. Podía sentir sus dedos fríos rozar mi nuca. En un impulso de pura supervivencia, me lancé contra la pared opuesta y corrí escaleras arriba, tropezando con las baldosas. El lamento creció, retumbando en mis oídos como un martillo neumático.
Alcancé la habitación de invitados y cerré la puerta con llave, apoyando el cuerpo contra ella. Mi respiración era un jadeo desesperado. Detrás, escuché pasos ligeros subir tras de mí. Golpecitos suaves, veloces, recorriendo el marco de la puerta. Cada uno me llenaba de pavor. La entidad no descansaría hasta atraparme. Mis ojos buscaban una salida. Apenas quedaba una ventana tapiada con tablas y clavos oxidados. Intenté arrancar una tabla, pero el ruido de un golpe seco tras de mí me hizo detenerme. Mi hermana pútrida, con esa mancha oscura latiendo en su cuello y mi voz retorcida en su boca, apareció al otro lado de la puerta de cristal, reflejada en el espejo empotrado. Sus dedos sangraban un líquido negro, y sonreía con una insistencia dolorosa. Y en ese instante comprendí la horrible verdad. Ella no estaba allí para matarme. Estaba ahí para reemplazarme. La puerta se estremeció cuando la sombra golpeó por dentro, intentando romperla. ¿Listo para el cambio?, susurró mi voz, filtrándose por la rendija. Algo rugió en mi interior. Supe que solo quedaba un paso para caer en la oscuridad. Tendré la fuerza suficiente para detenerlo, o abriré yo mismo la puerta. Cada golpe en la puerta retumbaba dentro de mí como un ultimátum, mi alma o mi cuerpo. Uno de los dos debía ceder. Un temblor recorrió mis manos cuando el ruido se intensificó. Fue como si la madera misma protestara ante la violencia, astillándose en zonas que antes eran sólidas. Me apoyé con fuerza contra la puerta, notando cómo el marco crujía bajo mi peso, como deseando liberarme para que ella entrara. El aire dentro de la habitación se había vuelto pegajoso, casi palpable, cargado de un olor ácido que me recordaba al metal oxidado. Mis latidos se aceleraron, y un sudor gélido empapó mi nuca. La penumbra era total, la única luz venía de un pequeño resquicio en la rendija, por donde podía vislumbrar la silueta de mi hermana, o mejor dicho, de aquel torpe avatar del ente. Sus contornos se deformaban con cada golpe, como si la sombra interior luchara por liberarse. Escuché su voz filtrarse por la rendija, doblada y retorcida. «Abre, deja que entre quien te conoce mejor que nadie». Mis labios temblaron al sentir esa tentación mortal. ¿Cómo negar que esa voz había narrado mis recuerdos más íntimos? ¿Cómo eludir la promesa de un abrigo familiar cuando, tras él, latía la pura destrucción? Cerré los ojos y recordé mi infancia, el día que enterré mis miedos bajo la cama, la noche en que juré jamás volver a temblar solo. Pero la sombra había perforado esos pactos con susurros de promesa y traición. Di un paso atrás y tropecé contra la cama de la habitación, enviando un crujido a mis espaldas que resonó en la casa entera. Ese sonido despertó algo más, un murmullo profundo, como el eco de una multitud oculta tras las paredes. De pronto, sentí vibrar el suelo, una sacudida sorda que no podía atribuir a temblores. El coro de sombras se unió en un canto bajo y rítmico, imitando un latido universal. Cada boom, boom, hacía que notara mi pecho vacío, como si mi corazón hubiera quedado en otra parte. La puerta crujió de nuevo. En un acto casi inconsciente, extendí la mano hacia el pomo. Su contacto fue terriblemente frío, tan gélido que creí que mis dedos se quebrarían. Vi cómo, al rozarlo, mis uñas se volvieron negras, y un dolor punzante me atenazó el brazo, recordándome la marca en mi hombro. Era el mismo pulso irregular, latiendo contra mi piel, comunicándome sin palabras que mi cuerpo ya le pertenecía en parte. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Abracé mi estómago, tratando de contener una arcada de desesperación. Luego, con un esfuerzo supremo, empujé la puerta unos centímetros. Un hálito de aire viciado me golpeó el rostro, impregnado de olor a tierra reseca y a descomposición. Por el pequeño espacio, vi a mi hermana alzarse en toda su monstruosa magnificencia. La marca en su cuello brillaba como un ojo hambriento, y su boca refulgía con una mueca más amplia que lo humano. Entonces el pomo giró. No fue un empujón, sino un suave movimiento, como una caricia que invitara a mi rendición. La puerta cedió apenas un centímetro. Pude sentir su aliento pútrido colándose, arrastrando consigo filamentos de sombra que treparon por el marco, buscando mi nuca. Fue en ese instante que comprendí con claridad. La entidad no entraría a la fuerza, lo haría con mi consentimiento, arrancándome de mí mismo. Retrocedí con violencia, tropezando con el arcón al pie de la cama. El impacto me dejó aturdido,
y sentí mi frente golpearse contra la madera. Un destello de lucidez inundó mis sentidos. Si abría un poco más, nunca podría cerrar la puerta de nuevo. Mi vida, mi cuerpo, mis recuerdos, todos se desdoblarían en esa criatura inmortal. No habría vuelta atrás. Con manos temblorosas, busqué mi navaja en el bolsillo del pantalón. El metal frío me dio una fuerza extraña. Era un fragmento del mundo real, punzante y firme. La sostuve frente a mí, apuntando al pomo, dispuesta a rasgar la energía oscura que lo atravesaba. La presión en la puerta cedió otro milímetro, y sentí el tirón de aquellas garras oníricas. Reuní coraje e hice girar la navaja para marcar la madera, trazando un corte profundo alrededor del pomo, como si trazara un símbolo prohibido. El instante posterior fue un latido congelado. La entidad rugió detrás de la puerta, un sonido que estremeció hasta las raíces de mis cabellos. Un viento helado atravesó la fisura, empujándome hacia atrás, pero mi mano permaneció firme. Y entonces, un silencio atronador. La fuerza se disipó, la puerta dejó de ceder, y el coro de voces se detuvo en seco. Por un breve momento, refulgió una luz mortecina detrás de la madera, como si la sombra retrocediera, herida. Sentí la marca en mi hombro quemar con intensidad, pulsando cada vez más rápido. De pronto, el pomo cayó al suelo con un metal retumbante. La puerta quedó inmóvil, pero el agujero que había creado la navaja brillaba con una neblina negra, palpando el aire como dedos curiosos. Me quedé en la penumbra, jadeando, sabiendo que había ganado una batalla, pero no la guerra. Porque, en algún lugar más allá de esa muesca, la sombra esperaba paciente, afilando sus garras para la próxima jugada. Y su próximo movimiento cambiará la definición misma de la realidad. ¿Sobreviviré hasta entonces? Esta vez sentí los latidos de la casa como si fueran los míos, resonando en cada fibra de mi ser. Desperté en la oscuridad, con la navaja aún apretada en mi mano y la marca de mi hombro abrazándome el pecho. Un susurro rasposo recorrió el aire. Has ganado tiempo, pero no libertad. Levanté la mirada y comprobé que, frente a mí, la puerta seguía cerrada, impoluta salvo por la muesca negra alrededor del pomo. El corte que hice parecía un ojo abierto, preparado para espiarme. Traté de calmar mi respiración, pero los pulsos tamborileaban con furia. Al fondo del pasillo, la luz de un candil temblaba. Alguien, o algo, había encendido una vela. Me incorporé, apoyando la espalda contra la pared, y avancé con pasos vacilantes, sintiendo la madera crujir bajo cada pisada. El ambiente olía a cera quemada y a humedad, un cóctel de olores que recordaba a viejas criptas. La sala se abrió ante mí en penumbra. El sillón, aquel lugar de la primera aparición, estaba girado hacia el centro, la tela rasgada y cubierta de motas negras. Sobre la mesa junto al reposaba un libro encuadernado en piel oscura, con letras talladas que parecían moverse bajo la luz, manuscrito de la puerta. Caí de rodillas junto al mobiliario, con la navaja aún en mano, y abrí la tapa. Cada página estaba llena de símbolos y palabras extrañas, garabatos salpicados de manchas que recordaban la tinta negra de mi hombro. Comprendí, en un instante insoportable, que era mi propia letra. Yo había escrito aquel libro en sueños, durante noches sin memoria. Mi pulgar pasó sobre una ilustración, un círculo dibujado con 100 manos enguantadas en sombra, rodeando una silueta humana en posición de rendición. Debajo, un texto rezaba: invoca con la sangre y abre la puerta a tu reflejo. El intercambio será completo. Sentí náuseas. ¿Cuántas veces había recitado esas palabras dormido, induciendo ese ritual sin saberlo? Cerré el volumen de golpe y me erguí, el corazón en un puño. El susurro regresó, más cercano y burlón. Muy pronto, al amanecer, completarás el trato. No queda alternativa. Miré a mi alrededor. Las ventanas estaban tapiadas. La única salida era aquella puerta labrada por la navaja. Con las manos temblorosas, busqué entre mis bolsillos hasta encontrar mi teléfono. Encendí la linterna y apunté hacia el libro abierto, pero lo que vi me heló. Las páginas cambiaban ante mis ojos, mostrando ahora una cuenta regresiva. 6 horas 13 minutos y 27 segundos. Numerales emergían y se disolvían en cada segundo. Quedaban apenas 6 horas para que la sombra reclamara su premio. Un estrépito sacudió la casa. Algo corría por el techo.
como garras rasgando el entablado. Corrí hacia las escaleras, queriendo huir, pero un alarido gutural me detuvo en seco. Era mi propia voz, retorcida y ajena, clamando desde el piso de arriba. El eco del grito me recorrió las entrañas, anunciando que el ente había entrado en el sótano. Tomé aire con fuerza y subí peldaño a peldaño, cada uno resonando bajo mi peso. Al llegar arriba, el pasillo estaba iluminado por velas encendidas en el suelo, formando la imagen de un sigilo que recordaba al dibujo del libro. En el centro, las velas rodeaban el felpudo frente a mi puerta, la misma puerta que horas antes había asegurado. Recogí una de las velas y, al hacerlo, las llamas chispearon y proyectaron sombras danzantes, vi rostros debilitados presionándose contra la pared, bocas abiertas en un grito silencioso. Las figuras parecían suplicar, gritar, retorcerse con horror. Un murmullo creciente emergió de la masa oscura, y comprendí que eran las voces de aquellos que, a lo largo de los años, el ente había coleccionado, almas atrapadas entre los mundos, pidiendo auxilio. Entonces, una voz se elevó entre el coro, mi propia voz, clara y firme, diciéndome, «Sírveles su puerta». Un escalofrío me recorrió. El libro, la navaja, la marca, la cuenta regresiva, todo conspiraba para obligarme a completar el ritual. Una lágrima rodó por mi mejilla al recordar a mi hermana verdadera, atada por el engaño de la sombra. Cerré los ojos y me puse en guardia. No puedo permitir que más inocentes queden atrapados. Inspiré hondo y, con determinación, di un paso dentro del círculo de velas. El aire se crispó. El murmullo se transformó en un rugido de enfado. El piso vibró. El pasamanos se estremeció bajo mi contacto. Sosteniendo la navaja, arranqué un poquito de mi propia carne cerca de la marca en mi hombro y dejé caer la gota de sangre sobre el sigilo trazado en la alfombra. El rojo se mezcló con la cera, y la figura de velas pareció absorber mi esencia. Al instante, todo se quedó en silencio. El murmullo cesó, las llamas se inclinaron hacia el suelo y el círculo se encogió, dejando un espacio libre ante la puerta. La cuenta regresiva en mi mente desapareció, y su lugar lo ocupó un latido. Mi corazón, tan real como siempre. Ante mí, la puerta entornada se meció y, tras ella, pude distinguir la penumbra del mundo exterior. Era la madrugada. Un tenue resplandor anaranjado se filtraba por la rendija, anunciando el amanecer. Sentí el aire fresco acariciar mi rostro, como una bocanada de esperanza. Tembloroso, avancé hacia la puerta abierta. Las velas se consumían a mi espalda, una a una, dejando solo el eco lejano de su chisporroteo. Sabía que si cruzaba ese umbral, dejaría parte de mí tras las sombras, pero también que la pesadilla podía terminar. Levanté la mirada y, con voz firme, pronunció mi decisión. Yo decido quién cruza. Traspasé el umbral. La puerta se cerró tras de mí con un suspiro profundo. Y aunque el sol empezaba a pintar el cielo de tonos dorados, sentí que algo, en lo más hondo, aún permanecía observando, esperando el próximo anochecer. Cuando el umbral se cerró tras de mí, supe que sobrevivir era solo el comienzo de otra versión de mi vida. Salí al jardín trasero envuelto en el fresco aire matinal, con las velas consumidas y el libro sellado en mi mochila. El sol, apenas asomándose sobre el cerro, pintaba de rosa los bordes de las nubes, y el canto de los pájaros sonaba casi irreconocible tras semanas de silencio sepulcral. Di un paso inseguro por el camino de adoquines. Cada piedra, cada hoja arrastrada por el viento, parecía susurrar promesas de paz. Sin embargo, aquella aparente tranquilidad estaba teñida de un pozo de duda. Sentía un hormigueo constante en la espalda, como si un par de ojos ocultos tras la arbórea sombra me observasen. Mis piernas seguían adelante, pero mi mente volvía una y otra vez a la marca en mi hombro, aún palpitando levemente bajo la ropa. ¿Había entregado suficiente de mí para clausurar la puerta? ¿O aquello que aún sabía latente despertaría con la próxima noche? Me senté en un banco de madera, cercano al viejo pozo donde jugaba de niño. Las piedras del remate conservaban restos de musgo húmedo, y en el fondo, el eco de mis pasos me devolvía un murmullo ahogado. Saqué el manuscrito de la puerta y lo abrí en la página donde había trazado el círculo de manos sombrías. Esta vez, no había símbolos en movimiento, solo garabatos dormidos que parecían esperar. Cerré el libro con cuidado, recostándolo sobre mis rodillas, y exhalé profundamente,
Entonces noté algo extraño en el aire. Un leve temblor, una vibración casi imperceptible rondando el pozo. Sujeté la linterna de mi teléfono y la apunté hacia el interior. La oscuridad era profunda, pero, por un momento, juré ver el reflejo de un ojo rojo brillando entre las piedras. La luz titiló y, al volver a encenderse con toda potencia, el pozo se veía vacío, como si nada extraño hubiese ocurrido. Suspiré y cerré el teléfono. Guardé el libro, sabiendo que no podía destruirlo sin poner en peligro el equilibrio entre ambos mundos. Lo metí en una bolsa de tela y la enterré junto a un rosal marchito, con la esperanza de dejarlo aprisionado bajo tierra. Mientras lo cubría con tierra y pétalos secos, murmuré una plegaria improvisada. Que mi sangre y mi voluntad sean guardias eternas de este secreto. Al incorporarme, vi que el jardín lucía más sombrío de lo que había estado cuando abrí la puerta. Las rosas tras la verja parecían inclinadas hacia mí, como si examinaran mis intenciones. El aire ya no olía a flores silvestres, sino a tierra removida y a algo ácido, intenso. Mi paso se tornó más rápido, decidido, y me encaminé hacia la calle principal, dispuesto a retomar mi vida. La mañana avanzó sin sobresaltos. El panadero me saludó con una sonrisa y la vecina abrió su cochera con un buenos días sincero que me revolvió el estómago. Traté de responder con naturalidad, pero mi voz sonó extraña, apagada. Cada vez que intentaba conversar, mis palabras se entrecortaban, como si otra conciencia conviviera en mi mente, filtrando lo que decía. Decidí volver a casa para cambiarme y procurar algo de desayuno. Entré despacio, temeroso de encontrar señales de la invasión nocturna, pero la vivienda estaba impecable. Ni rastro de velas, ni grietas ni susurros. Subí al segundo piso y, en el pasillo, contemplé el espejo que antes me traicionaba. Respiré con fuerza y al fin me atreví a mirarme. Mi reflejo apareció firme, con el cabello desordenado y una sombra oscura apenas perceptible en mi cuello junto a la marca. Pestañeé. Aquello no era mi reflejo habitual. Algo vibraba bajo mi piel. Volví la vista al pasillo vacío y di un paso atrás con sobresalto. El susurro llegó entonces, muy suave, tan íntimo que fue como si me susurrara al oído. El guardián duerme, pero jamás olvida. Mi pulso se aceleró de nuevo. Sabía que aquel murmullo no provenía de mi mente. El libro decía que las voces cautivas bajo el círculo de velas podían comunicarse brevemente con el mundo exterior para advertir o engañar. Pero ¿era advertencia o manipulación? Puse la palma contra la pared y noté un temblor en el yeso, justo allí donde, semanas antes, apareció la primera grieta. Palpé con cuidado. Estaba lisa, sin fisuras. Pero debajo noté un aire frío que recorría la pared de lado a lado. Retrocedí con cautela y busqué algo que pudiera sellar aquel pasillo. Un trozo de tela, un pedazo de cinta. Encontré cinta de embalar en un cajón y tracé, con la mirada temblorosa, un símbolo improvisado sobre la pared, imitando el signo que había visto en el manuscrito. Era una barrera de fe improvisada, un parche contra la brecha que amenazaba con reabrirse. Con el alma en vilo, salí de nuevo de casa y cerré la puerta principal con llave. Di 2 vueltas al pestillo y apreté el picaporte con fuerza, como quien implora que el otro lado no intente entrar de nuevo. Bajé las escaleras, crucé la entrada y me adentré en la calle. Un viento suave movía las hojas de los árboles, y el sol ya se elevaba alto, iluminando el vecindario. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Volví al trabajo, vi a mis amigos y fingí que todo había terminado. Sin embargo, por las noches, soñaba con pasillos que se retorcían, con manos extendidas por grietas invisibles, con mi propia voz pronunciando rituales. Despertaba jadeando, con la marca palpitante y el eco de un susurro. Siempre vigilo. Una semana después, recibí una carta anónima sin remitente. Dentro, solo un papel negro con tinta blanca. Un único símbolo dibujado. Un ojo dentro de la muesca de la puerta, rodeado por filamentos de sombra. Y, debajo, las palabras: la cuenta comienza de nuevo. La misiva no dejaba dudas. Mi pacto no había sido definitivo. El guardián dormía, pero su amnesia era temporal. La sombra aguardaba su reencuentro conmigo, y aquel ojo dibujado era la promesa de otro cruce. Ahora escribo estas líneas en un cuaderno viejo, delante del espejo del pasillo, repasando cada palabra antes de que el día me venza.
Me he resuelto a algo que temí desde el principio. No basta con huir ni con sellar puertas. Debo encontrar la fuente misma, el origen de la grieta, y afrontar al ente en su propio reino. Porque sé que, cuando caiga la noche y la luna tome su lugar, el guardián se despertará completo y reclamará lo suyo. Estaré preparado para enfrentar lo que hay junto a esa grieta, o sucumbiré a la penumbra que habita más allá del espejo. Esta noche, la grieta susurra con la voz de todas las sombras que he derrotado, y con la mía. Sentí un tirón en la nuca, como un hilo invisible jalándome hacia el pasillo. La habitación se fragmentó. El espejo se hizo líquido y el muro cedió, revelando la misma negrura infinita que había visto la primera noche. Di un paso al frente y el aire se llenó de alaridos ahogados, voces entrelazadas que clamaban auxilio y venganza. Supe, sin pensarlo, que aquel era el verdadero origen de la grieta, un umbral primigenio que conectaba mi realidad con el corazón de la oscuridad. Antes de continuar, me aseguré de las cosas más importantes, la navaja oxidada, ahora afilada por la desesperación, y un amuleto improvisado con un fragmento de mi espejo quebrado. Llevaba meses preparando mi mente para este momento, memorizando palabras del manuscrito de la puerta que prometían resistencia. El que se ha visto reflejado puede gobernar el reflejo. Inspiré hondo y me adentré. El pasillo parecía alargarse hasta el infinito. Candiles negros, colgados de ganchos de hierro, pendían vacíos, goteando un líquido oscuro que chisporroteaba al contacto con el suelo de madera. A cada paso, las voces me perforaban el cráneo con sus súplicas y amenazas. «Entrégate. Devuélvenos al dolor. Eres nuestro guardián». Pero mi voz interior se alzó más fuerte. «No hoy». Una neblina sinuosa empezó a tomar forma ante mí. Un cuerpo alto, envuelto en ropajes rasgados, con brazos que terminaban en tentáculos de sombra. Sus ojos eran dos brasas mortecinas, fijas en mí. Sentí un escalofrío que me bajó por la columna vertebral. Con la navaja en alto y el fragmento de espejo en la otra mano, pronuncié con voz firme. «En mi reflejo mando yo». La criatura rugió, y la neblina giró a mi alrededor con furia, formando un vórtice. Entonces lancé el fragmento de espejo. Voló cortando el aire, reflejó el leve resplandor del candil, y rebotó contra la figura. Al contacto, la sombra chistó como un metal en combustión y retrocedió, revelando su forma completa. Era mi doble oscuro, con la marca retorcida en el cuello y la mueca de triunfo congelada en el rostro. Avancé un paso, el suelo crujió y vi que bajo mis pies el pasillo flotaba sobre el vacío. Cada fibra de mi ser gritó, «No mires abajo». Pero mis ojos se clavaron en ese abismo de tinieblas donde serpenteaban manos esqueléticas implorando, o ahogándose. «¿Quién eres tú?», grité, sabiendo la respuesta que temía. Mi otra voz, la que nunca había reconocido, respondió con mi entonación, pero cargada de malevolencia. «Soy tu temor más profundo, tu reflejo corrompido. He vivido gracias a tu miedo y a tu silencio. Hoy reclamaré tu lugar». Con un movimiento tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, alzó uno de sus tentáculos y lo arrojó hacia mí. Cortó el aire con un siseo mortal. Di un salto lateral y la navaja se hundió en el extremo del apéndice, rasgándolo como un trapo viejo. La sombra gimió, perdió provisionalmente la forma humana y se condensó en un remolino más intenso. La marca en mi hombro ardió, pulsaba al mismo ritmo que el corazón de aquella entidad. Comprendí que, si quería sellarla para siempre, debía ofrecer algo más que mi sangre. Debía transferir mi propia decisión, mi propia voluntad. Consciente de ello, deposité la mano sobre mi pecho y la arrastré hasta la marca, trazando sobre ella el mismo símbolo del manuscrito y susurrando las palabras finales. Quien enfrenta su reflejo gobierna el reflejo. Al pronunciar la última sílaba, un destello de luz azul irradió desde mi pecho, iluminando el pasillo con una intensidad cegadora. El fragmento de espejo se quebró en 1000 astillas que flotaron suspendidas en el aire, reflejando cada átomo de oscuridad. La sombra se alzó, permeable al rayo luminoso, y exhaló un lamento que reverberó en mis huesos. El suelo tembló, el pasillo entero crujió. De pronto, la grieta empezó a cerrarse, como si dos mitades de una herida se unieran. Las voces se apagaron, absorbidas por la luz, y la neblina se disolvió en el aire, dejando un aroma a ozono y a liberación. Cuando el último resplandor se extinguió,
Me hallé de rodillas frente al espejo restaurado, ya sin fisuras, reflejando mi imagen cotidiana. Mi otro yo, mi doble maligno, había desaparecido. Sentí el pulso de mi corazón, más tranquilo, al menos por ahora. Me puse en pie, apoyé la palma en el cristal y noté una breve vibración, como un suspiro de gratitud y de advertencia. La grieta estaba cerrada, pero en ese leve susurro final, supe que no todo había concluido. Las sombras me rodeaban como un espectáculo silencioso, observándome desde los rincones, recordándome que, aunque había ganado, el guardián nunca olvida. Salí del pasillo y contemplé el amanecer que se filtraba por la ventana principal. La casa exhaló un suspiro de alivio, y el silencio del alba me acarició la nuca. Pero, al dar el primer paso hacia mi nueva vida, sentí un estremecimiento bajo mis pies. Al mirar abajo, descubrí un minúsculo fragmento de espejo, aún titilando con un débil fulgor. Lo recogí con cuidado y, al sostenerlo, un susurro casi imperceptible me rozó la mente. Hasta el próximo reflejo. Con la navaja en un bolsillo y el fragmento de espejo en la mano, crucé el umbral. Sabía que la puerta ahora descansaba cerrada, mi voluntad intacta. Pero, también sabía que tan pronto la luna vuelva a alzarse, el guardián despertará de nuevo, ávido de reflejar mis miedos. Y entonces, mi historia, y mi reflejo, continuarán en la penumbra. ¿Estás dispuesto a enfrentar tu sombra?